Ahora sí, por fin entonces vamos a entrevistar al doctor Horacio Bota Bernau, especialista en seguridad vial, especialista en derecho del tránsito, en educación vial. Horacio ha venido muchísimas veces a nuestro programa, pero nunca es tarde poder informarnos y aprender seguramente de todas las legislaciones vigentes que existen en materia de seguridad vial y qué es lo que está pasando aquí en Sunchales, ¿no? Y también, por supuesto, la acompaña Eugenia Gambero, subsecretaria de Gobierno del municipio local. Bienvenidos al programa. Muchas gracias. El municipio local como organizador de un curso de formación de inspectores de tránsito, Eugenia, ¿cómo surge esto? Esto surge del trabajo que venimos haciendo con Horacio y Lucas, entendiendo que la formación y la educación es lo primero que tenemos que abordar si queremos empezar a lograr cambios en materia de seguridad vial. Tenemos en el municipio un cuerpo de inspectores viales y también el personal de la Guardia Urbana Sunchales que estaban necesitando también formación y tener la posibilidad de conversar con personas especialistas y adquirir conocimiento que les permita fortalecer su trabajo, tener más fundamentos para el trabajo que hacen, más tranquilidad en que lo que están haciendo lo están haciendo bien. Y de ahí surge, primero para fortalecer al personal ya existente en el municipio y después también la posibilidad de abrirlo al público en general, que por suerte tuvimos muchísima convocatoria, tuvimos que incluso limitar, hacer un proceso de selección, porque este curso tiene una evaluación y esa evaluación se va a utilizar para hacer un orden de mérito para futuras convocatorias, ya sea para la GUS o para el Cuerpo de Inspectores Fueron Viales. 3 días intensivos de curso, ¿verdad? De formación. Sí. Vemos personas que actualmente están trabajando, como decís, en el municipio, otros que quizás no, y les interesó esa propuesta. Sí. ¿Había ciertos requisitos que cumplir? Sí, uno era, ser mayor de edad, el secundario completo y tener licencia de conducir. Esos eran los 3 básicos. Sí, y me imagino que a través de la formación del doctor Horacio Bota Bernau también hubo personas que se pudieron intercambiar dudas, consultas. Horacio, contanos cómo ha resultado este curso de formación. Primero, el resultado muy buena la convocatoria, y eso es un mérito y reconocimiento a la gestión que aceptaron esta sugerencia de alguna manera empezar a preparar los futuros miembros de la fuerza por múltiples razones. Normalmente el proceso es: tengo una vacante y salgo a buscar una persona que tengo que cubrir la vacante. Acá lo que estamos es anticipándonos, ya que hacíamos un curso de formación para los inspectores, algunos de ellos habían recibido poca formación o casi nula, y otra es abrir la convocatoria, que nos dio una sorpresa importante. Creo que es un éxito, en eso debo reconocer que es un éxito que no hemos visto muchas veces la cantidad, más de 80 currículum, todas esas cosas es muy buena. Y sobre las personas que superaron los requisitos mínimos, la idea es aquellos que tengan alguna vocación o alguna posibilidad, no prometerles nada, sino darles una capacitación que puede servir para el municipio de Sunchales o por cualquier municipio. Es decir, que puede ser un recurso humano formado que le sirva a otro municipio, sí, que a veces no hay mucha oferta para funcionarios del área de tránsito. Y la pregunta que vos me hiciste, es un grupo muy interesante y muy interesado. Recién estaba mirando las imágenes. Si vos miras las caras de los asistentes, durante 3 horas que tuve yo ayer, y este es un curso que no se agota en estos 3 días, faltan por lo menos 2 jornadas más de capacitación. Bien. Es un curso además que tiene una característica: no es solo teórico, sino que tienen prácticas, van a entrenarse en la actividad en vía pública, que también eso lo hace aún más novedoso, y cuando rindan van a tener el examen, que lo vamos a tomar a través de una app con sus propios celulares en el lugar, y una plataforma de preguntas que va a rotar permanentemente. Ellos no van a tener dos cuestionarios iguales a lo largo de todos los asistentes, y el resultado de la prueba práctica y de la prueba teórica va a un promedio que van a tener que aprobar con 70%. Y a partir del 70% viene el orden de mérito.
Es decir, que si el municipio necesita en forma permanente o accidental 2 o 4 o 6 inspectores, va a tener un orden de mérito que lo único que tiene que hacer el municipio en este compromiso es elegir en función del orden de mérito. Si tengo dos vacantes, voy a elegir el 1 y el 2. Y si uno es un funcionario ya municipal, pasaré al 3. Pero esto me parece que es una forma diferente. Y la comunidad Sunchales debe quedarse tranquila porque la gente que se incorpore va a estar formado, ha demostrado su idoneidad y tuvo la paciencia de esperar en este orden de mérito, que no va a ser ni una cuestión política ni de favor. Y eso me parece que es valioso, es una forma distinta de pensar en una seguridad vial. Y lo que decía ella, también está complementado con un curso de señalización vial. ¿Por qué? Porque una de las cosas que venimos mirando es que la señalización vial en Sunchales, no le voy a poner un número, pero es muy deficiente. Entonces, si queremos mejorar la seguridad vial, tenemos que empezar por casa. Entonces, lo primero que hicimos es un curso para los propios funcionarios o empleados de la municipalidad, como para que sepan que no es lo mismo poner una señal a 10 centímetros, a 2 metros, a 1,80 m delante de un árbol, sino que hay todo un mecanismo que incluso hemos hecho que releven hoy mismo las señales y que ellos nos digan qué señal iría en vez de esta que está mal. Es decir, es un curso para que Sunchales, además de que nosotros podamos ayudarlo todo lo que quiera Sunchales, le queremos dejar gente que esté en mejores condiciones de enfrentar el problema del tránsito. La imagen que tiene el inspector de tránsito, ¿es una imagen de poder? ¿Se siente con cierto poder? Lógicamente, y si yo no estoy acostumbrado al uso del poder, paso a ser un mal personaje de tránsito, ¿no? ¿Ese poder se lo utiliza de buena manera o a y veces depende de dos cosas. Depende del proceso de formación, cómo entiendo el poder, y depende del proceso de fiscalización de ese inspector. Es decir, justamente también esto de hacer, porque también debería llamar la atención, ¿cómo hacemos un curso en donde se mezclen inspectores que están en actividad con inspectores que quieren serlo? Justamente eso es una buena forma de entender que en esta nueva concepción puede haber gente nueva que venga a disputarle con méritos propios su lugar, no su lugar que va a perder el trabajo, pero sí es un protagonismo diferente. Queremos que sea, que en definitiva, porque además esto tiene otra cosa que es distinto. ¿Qué es lo distinto? Que antes de tomarlo como inspector, tuvo la oportunidad de practicar como inspector y a lo mejor ya después no me interesa porque no es para mí. Entonces, creo que esto suma, es el suma y suma por todos lados. Pero después hace falta un municipio que supervise, un municipio que controle la actividad de los inspectores, que periódicamente, yo les decía, hay inspectores que hace 20 años son inspectores y ¿cuántas veces leyeron la ley de tránsito en los últimos 6 meses? Y en los últimos 6 años. Y bueno, ¿las leyes han cambiado, se han ido modificando a medida que muy el progreso de las ciudades ha avanzado? Muy pocas cosas y los avances no son para salir a festejar. No te olvides que nosotros, las leyes de tránsito en Argentina son del siglo pasado. Es decir, la Ley Nacional de Tránsito año 96, la ordenanza, la Ley Provincial de Tránsito de Córdoba, que yo me acuerde, año 97, 96, 97, la ordenanza, por ejemplo, de la Ciudad de Córdoba, año 98, han recibido modificaciones pero parciales. Nosotros hoy nos encontramos una normativa muy compleja, muy difícil de aplicar. Se ha visto en esto de la supresión de los registros de la propiedad o de muchos requisitos para transferencia de auto. Eso ha demostrado que queda, por ejemplo, que yo le tengo que exigir a un vecino que circule en su auto con el último recibo de patente pago, cuando hoy nadie paga documentalmente, pago por transferencia, y seguimos pidiendo eso. O por ejemplo, o si le mostrás quizás el celular porque está todo digitalizado, no tiene valor, pero es porque básicamente es una ley de casi 30 años. Entonces, cuando se habla de seguridad vial, no se habla de estos problemas. Es decir, a mí me encantó que se elimine el vencimiento de la tarjeta verde. Me encantó. Me encantó, porque históricamente fue así. Claro, ¿y cómo es eso? La tarjeta azul, digamos, la que se elimina, pero se eliminó lo principal.
¿Cuándo nace la tarjeta verde? Que hoy no es más verde, es azul, por eso en realidad el nombre técnico es cédula de identificación del automotor. Bien. Nace allá, si mal no recuerdo, año 58 del siglo pasado, con un decreto. Le digo, ¿y para qué servía? Que mucha gente no lo sabe, nosotros lo enseñamos mucho a los jóvenes. ¿Para qué servía la tarjeta verde? ¿Servía para vender el auto? No. Servía para acreditar la posesión de la tarjeta verde, que yo estaba autorizado a usarlo. No que era el propietario. No. Yo tenía la tarjeta verde del auto, aunque no estuviera a nombre mío, estoy autorizado a circular con ella. Así nace. Después, por una cuestión que nadie hacía las transferencias. Nadie hacía la transferencia porque me alcanzaba para pagar el autito, pero decía, bueno, yo te lo transfiero de acá a 2 años, pasaban los años y encontramos después los abogados muchísimos problemas, porque si no hago la transferencia ni hace 40 años ni hoy, que no lo enseñamos a la gente, si yo entrego el auto a la concesionaria, aun cuando le firme el 08 y me despreocupo del tema, me estoy despreocupando mal. Porque la única forma que la transferencia me deje liberado de responsabilidad por lo que haga un auto es que se inscriba en el registro. Entonces mucha gente firmaba el 08 en el concesionario de auto, después el concesionario lo vendía, con tal de no perder la multa, la venta le permitía que no hiciera la transferencia y tiene un accidente y ¿quién responde? El que tenía el auto, el que manejaba y el titular registral. En vez de hacer una campaña para que la gente sepa que cuando entrega el auto y no lo transfiere en el registro, sigue respondiendo por el auto, se les ocurrió ponerle un límite de vencimiento a la tarjeta verde y entonces obligar a que transfiera. Ni aún así se transfería. Entonces primero eran 3 años, después lo bajaron, primero eran 2 años, después fueron 3 años, después lo bajó el último gobierno a 1 año, y todo eso generaba una serie de negocios registrales increíbles. El costo de la transferencia del auto en Argentina es una vergüenza. 6, 7, 8% del valor del auto, es una barbaridad. Transferir un auto de 20 millones te puede salir 1.300.000, 1.400.000 pesos, depende del humor de la concesionaria y del gestor. Es decir, no tiene ningún sentido que tenga un costo, un trámite tan simple. Y después se inventó la tarjeta verde, que es personal, entonces tengo 4 hijos, le compro 4 tarjetas. Entonces todo eso genera un negocio y una resolución del conflicto ninguna, porque en definitiva, ¿qué es lo que se ha cambiado ahora? Si yo tengo la tarjeta verde del auto, que está en mi poder físicamente, puede manejar a alguien que no sea el dueño del auto. Aunque tenga la tarjeta azul. Mientras tenga la tarjeta azul puede usarla porque no le quita validez. Simplemente no obliga que yo cada vez que cambie el auto, todos los años tenga que cambiar la tarjeta. Entonces esa tarjeta verde, yo soy el papá, tengo 3 hijos, mientras yo tenga la tarjeta verde y ellos salgan con la tarjeta verde física, por eso esa queda en el auto, porque yo salgo, el que suba al auto tiene la tarjeta, está autorizado. Bien. Y alguien me pregunta, ¿y si es robado? Bueno, la policía hoy tiene muchos recursos. La policía puede pedir, no hace falta que yo le muestre que soy el dueño, porque puedo ser falso. Exacto. Eso. La policía tiene la información para ver. Y el otro tema es que yo como titular registral del auto puedo exhibir la física o puedo exhibir la virtual. Bien. ¿Cuál es el problema y cuál es el consejo para evitar conflicto? Como la virtual depende de tener Wi-Fi en el lugar que hagan el control, yo he sabido, porque hablo con la policía muchísimo, que buscan justamente el lugar donde no hay Wi-Fi para controlar la tarjeta. Entonces, no puedo acreditar ni la tarjeta física ni Wi-Fi y ahí estaría en infracción. Por lo cual siempre aconsejo, la tarjeta verde debe ir con el auto. El que suba al auto tiene el respaldo siempre. Exacto. Horacio o Eugenia, ¿por qué durante mucho tiempo uno confunde el inspector de tránsito con el que está dentro de la Guardia Urbana Sunchalense? Porque ese rol quizás a través de diferentes periodos de gobierno se fue cambiando. Hoy a todo le llamamos bus. Sí, que en realidad no es lo mismo. Yo creo que hay un desconocimiento y sí, a lo mejor la confusión es porque ante las limitaciones también de personal, nosotros tenemos un cuerpo de inspectores muy pequeño, son 5 o 6 personas. Claro. La GUS realiza algunas tareas e intervenciones que tienen que ver con el tránsito, pero además la GUS tiene otras tareas que los inspectores de tránsito no tienen. ¿El inspector de tránsito a qué se dedica? ¿Cuál es la función que tiene? La función es prevenir riesgos de accidentes de tránsito.
Y ahí te maté, porque dijiste, no entiendo qué es eso. No, ¿y en qué lugares estratégicos tienes que estar? Vía pública, no hay lugares. A ver, vamos a definir un buen concepto. Sí. Cuando en este y en otros cursos pregunto, ¿cuál es el fin que tiene el inspector? Entonces uno me dice educar, castigar, ninguno de esos fines corresponde. En realidad la actividad del inspector es tener conciencia de los riesgos y trabajar para que ese riesgo desaparezca o disminuya. Entonces, cuando yo voy a controlar, no puedo generar un riesgo. Esta es la gran discusión. Yo discutí mucho tiempo en la caminera en Córdoba, porque no señalizaban con suficiente antelación un lugar hasta que hubo un atropello y mataron a un policía. Nosotros en los últimos 30 días llevamos 3 policías muertos en controles de tránsito. Policías o guardias o inspectores de tránsito. El inspector de tránsito tiene una función preventiva que es su presencia física. Sí. Es decir, cuando yo lo pongo en una escuela, nadie imagina que va a hacer multas. Además, si hace muchas multas, los padres los boxearían. Es decir, esto es también la realidad. En el ingreso y egreso, sí, sobre todo en el egreso de la salida. Yo no estoy de acuerdo en que se planifique un ingreso de la escuela solo a partir del inspector. Es más, a mí me gustaría que no haya inspectores. Que la escuela arme, en conjunto con la municipalidad, que en eso estamos trabajando en el programa Escuela Segura, que armemos un sistema para que sea segura la salida sin que sea necesario el inspector. No quiere decir que alguna vez vaya el inspector y termine poniendo orden. Sí. Pero si yo planifico entrar y salir de la escuela de todos los días con los inspectores, no tendría la municipalidad fuerza suficiente para darle respuesta a todo. Primer lugar. Segundo lugar, si hubiera una medida de fuerza de una semana, 15 días, ¿qué haríamos con las escuelas? Saldrían cada uno por su lado. Yo lo que creo es que tenemos que generar una infraestructura segura en donde esté claro por dónde cruzan, por dónde no cruzan, dónde paran los padres, dónde no paran. Sí. Todo eso y después acordar con la institución educativa los procedimientos para el ingreso y egreso, que tiene mucho que aportar las escuelas. Y los obstáculos que tenemos en la ciudad, desde lomos de burro, hay de todo. Bien, todos esos obstáculos que vos dices han sido creados o aportados por la seguridad vial, pero teniendo en claro los requisitos que no tenemos en claro en gran parte del país. Todos estos elementos de seguridad vial necesitan una definición de cuál es el problema. ¿Se entiende? Es decir, yo pongo un semáforo, hoy contamos una anécdota, un concejal en un municipio presenta el proyecto para poner un semáforo en una esquina. Cuando nosotros vamos al lugar, ¿por qué? Porque había habido un accidente con un muerto en esa esquina. Cuando vamos al lugar, el semáforo es una respuesta a un problema. Y el problema tiene que ver con la cantidad de demanda. ¿Cuántos autos, cuántas maniobras, cuántos peatones cruzan? Todo eso se calcula y se dice, bueno, con este nivel de uso necesito un semáforo. Pero tenés que tener una cantidad mínima. Esto era un semáforo en una zona residencial de una ciudad con escaso tránsito. El semáforo no sirve. No cumplía ninguna función. Ninguna función. Y además era un gasto. Conté otra anécdota de esto, sí fue una municipalidad de la provincia de Santa Fe, que el Consejo había aprobado una ordenanza que en cada esquina de la localidad debía haber un espejo parabólico. Es decir, el espejo parabólico se usa en esquinas sin ochavas, esquinas sin ángulo de visión, es decir, sirve solo ahí. Entonces, pero además salen una fortuna en términos de un presupuesto municipal. Por eso es importante saber que todos los obstáculos que ponga el municipio en la calle, primero, son una responsabilidad del municipio, las consecuencias de ello. Necesita ciertas características. Tiene que estar señalizado, advertido, iluminado, no debe sorprender. Bueno, hay una serie de condiciones. Acá han creído, acá y en la Argentina todavía, que no importa dónde lo pongo. Porque la gente dice, poneme un lomo de burro frente a la casa. Ay, ¿Y qué pasa muchas veces? Las mismas personas que te pidieron el lomo de burro, a los 3 meses dicen, por favor, sácamelo porque no puedo dormir. Sí, es verdad. Bueno, pero eso también es un error del municipio. Por eso nosotros, los vecinos y todas las instituciones que hemos hablado, hay que involucrarse. Yo les digo, yo venimos a escuchar el problema y escuchamos su propuesta de solución, pero no quieren decir que nosotros, porque ustedes no son técnicos. Es como si vos me decís, me duele la cabeza y yo te digo, tómate esta pastilla. Claro. Es decir, yo no puedo hacer eso. En seguridad vial tenemos que cambiar este mito y a veces puede ser, lo estuvimos hablando con los concejales también, que ellos tienen demanda, entonces le decimos, ¿cómo se responde a la demanda? Muy simple,
presénteme el proyecto, lo vamos a estudiar y va a venir la propuesta técnica de solución. Y después de la propuesta técnica va a venir el proyecto ejecutivo, es decir, se puede hacer esta propuesta en este lugar y recién después se resuelve. Puede ser un trámite burocrático, pero es un trámite que va a estar fundado, es decir, yo tomé esta decisión por esto, por esto, por esto. Eso es lo que tenemos que acostumbrarnos como vecinos, ¿no? Bueno, me quedaría horas charlando con Horacio, hemos recibido mensajitos felicitando por la entrevista, Horacio, mucha gente del otro lado que está mirando el programa. Otro tema tan importante, el transporte de cargas, ¿sí? Si se está reacomodando la ciudad con eso, Euge. Se está trabajando, sí, en el circuito, en un lugar de estacionamiento para los transportes. Es uno de todos los proyectos que estamos viendo. Bien. Que bueno, te contaba antes de que empecemos y en línea con lo que decía Horacio, esto del trámite, ¿no? De presentar, de que después se haga el proyecto técnico, después el análisis del proyecto ejecutivo, también es un proceso que es necesario y lo estamos viendo en todas las demandas que hay, a todas las instituciones que fuimos, pues estuvimos estos días reuniéndonos con varias instituciones. Es un proceso necesario para ir construyendo también el consenso que se necesita para estas cosas, ¿no? Y escuchar la realidad del director de la escuela, del que está en el negocio y tiene el problema del estacionamiento, de la circulación, donde hay también otros problemas en la zona, de los vecinos del barrio, porque tenemos mucha demanda de las vecinales también. Bueno, yo creo que por ahí alarga un poco los tiempos, pero es un proceso necesario para no... Yo hoy, Horacio... Para no seguir cometiendo errores. Voy tomando nota y Horacio en un momento dijo, no hay que ser ni fundamentalista de la seguridad vial, ni tampoco hacer las cosas sin fundamento. Claro. Entonces eso es importante, conversar. Pusiste derecho de autor ahí, me imagino. Sí. Me lo puedes firmar. Gracias por venir al programa. Tengo que cerrar, estamos muy pasados de tiempo, pero bueno, un placer recibirlos. Como siempre, Horacio, Eugenia, el programa a disposición. Gracias. Gracias a vos.